Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucho interés y debate. Como ven por el título, vamos a hablar de uno de los culebrones mediáticos más sonados de los últimos tiempos, y por fin tenemos respuestas. Vamos a desentrañar el misterio. Ander Cell rompe el silencio porque terminó con Kerem Bürsin, sí, esa pregunta que muchos nos hemos hecho, que ha alimentado incontables especulaciones y que hoy, gracias a unas declaraciones recientes de la propia Ande, vamos a poder aclarar. Prepárense porque esta es una historia que involucra amor, fama, y las complejidades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Y antes de sumergirnos de lleno en esta revelación, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Un clic en ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia de la ruptura entre Ander Cell y Kerem Bürsin sacudió al mundo del espectáculo hace ya un tiempo. Para muchos formaban la pareja perfecta, la pareja de ensueño, nacida de una química innegable en la pantalla de Senkalkam. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una de las relaciones más seguidas y queridas por los fans, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y demostraciones de afecto que parecían confirmar la solidez de su amor. Cada aparición pública, cada like mutuo, cada mensaje enigmático, era analizado hasta el último detalle. Y de repente, tan rápido como había surgido la chispa, llegó la noticia de su separación. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, eran un misterio envuelto en especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, de presiones externas, incluso de terceros. La falta de una declaración oficial clara por parte de la pareja solo alimentó aún más los rumores. Y mientras los fans sufrían la pérdida de su pareja favorita, los medios seguían intentando obtener una explicación, un motivo concreto, algo que pudiera darles cierre. Pero la vida de una celebridad, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas, está lejos de ser sencilla. La constante atención de los medios, la presión de mantener una imagen pública, las exigencias de sus carreras artísticas, todo ello puede añadir capas de complejidad a cualquier vínculo. Y en el caso de Hande y Kerem, que son dos de las figuras más prominentes de la televisión turca, estas presiones se multiplicaban. Ambos son jóvenes, exitosos, y con una base de fans enormemente apasionada. Es natural que cuando una pareja tan querida se separa, los fans busquen respuestas, quieran entender qué pudo haber pasado. Y es por eso que hoy, cuando Ander Cell ha decidido romper su silencio y compartir su perspectiva sobre el fin de su relación con Kerem Bürsin, es un momento crucial para todos aquellos que han seguido su historia. Hande, conocida por su carisma y su talento, ha sido siempre bastante reservada en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en una reciente entrevista, al ser preguntada directamente sobre los motivos de su ruptura con Kerem, decidió abrirse y compartir algunos detalles, aunque siempre desde una perspectiva madura y respetuosa. Lo que quedó claro de sus declaraciones es que aunque el amor y la conexión existieron, las circunstancias de sus vidas y las presiones inherentes a ser figuras públicas jugaron un papel significativo. Según lo que se desprende de sus palabras, Hande enfatizó que su relación con Kerem fue una etapa importante en su vida. Reconoció la química que compartieron y el cariño mutuo que se profesaban. Sin embargo, a medida que sus carreras avanzaban y sus proyectos se volvían más exigentes, comenzaron a notar que sus caminos empezaban a divergir. No se trata de culpar a nadie ni de señalar errores específicos, sino de reconocer que a veces, dos personas que se quieren mucho simplemente no son compatibles en el largo plazo, especialmente cuando están navegando por las aguas turbulentas de la fama. Hande mencionó algo muy importante, la dificultad de mantener una relación auténtica y privada cuando cada uno de tus movimientos es observado y analizado por millones de personas. La presión constante de las cámaras, los rumores que circulan, la necesidad de dar una imagen pública, puede ser agotador y puede distorsionar la realidad de lo que está sucediendo en la relación. Ella expresó que a pesar de todo el amor que sentían, la carga de la exposición mediática se volvió demasiado pesada para sostener la relación de una manera saludable y sostenible. Otra de las claves que Hande pareció querer transmitir es la idea de que no hubo un gran conflicto, ni un motivo dramático detrás de la ruptura.
En lugar de eso fue un proceso gradual, una toma de conciencia de que sus visiones de futuro y sus aspiraciones individuales, aunque compatibles en ciertos aspectos, terminaron por distanciarse. No se trata de que uno quisiera una cosa y el otro lo opuesto de forma radical, sino más bien de matices, de prioridades que fueron evolucionando con el tiempo y con el crecimiento personal de cada uno. Ella también hizo hincapié en el respeto mutuo que siempre ha existido y que, espera, continuará existiendo. A pesar de la separación, Ande dejó claro que no guarda rencores hacia Kerem. Por el contrario, parece que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y desea lo mejor para él en su camino. Esta madurez en su declaración es algo que muchos han aplaudido, ya que demuestra una actitud muy adulta ante una situación que, para muchas otras parejas, podría haber terminado en resentimiento o acusaciones públicas. Es importante recordar que las relaciones de pareja, incluso las que parecen perfectas desde fuera, tienen sus propias dinámicas internas. Lo que vemos en las redes sociales o en la televisión es solo una pequeña fracción de la realidad. La verdadera conexión, la compatibilidad a largo plazo, se construye día a día, con conversaciones honestas, con sacrificios, con comprensión, y con la capacidad de crecer juntos. Y cuando esas bases se resquebrajan, o cuando las presiones externas se vuelven insostenibles, incluso el amor más profundo puede no ser suficiente. Ande también sugirió que ambos, como individuos, estaban en momentos diferentes de sus vidas y buscando cosas diferentes a nivel personal y profesional. Si bien esto no se detalló explícitamente, se entiende que sus trayectorias profesionales, que son increíblemente demandantes, pueden haber jugado un papel importante. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, la necesidad de estar siempre conectados y disponibles, pueden dificultar enormemente la construcción de una vida en pareja estable. La valiente decisión de Ande de hablar sobre esto, rompiendo el muro del silencio que a menudo rodea a las rupturas de celebridades, es un acto de valentía y de autenticidad. Le permite a ella tomar el control de su propia narrativa y ofrecer a sus seguidores una perspectiva más real de lo que sucedió. Además, envía un mensaje importante sobre la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones, incluso cuando éstas llegan a su fin. En resumen, lo que Ande Erçel nos ha compartido es que su relación con Kerem Bürsin terminó no por un evento catastrófico o un conflicto grave, sino más bien por una confluencia de factores. La presión mediática insostenible, la evolución de sus caminos individuales y profesionales, y la posible divergencia de sus aspiraciones a largo plazo, fueron los elementos clave que llevaron a la decisión de separarse. Fue, en sus propias palabras, una elección para proteger su bienestar individual y seguir adelante en caminos que, en ese momento, parecían más alineados con sus necesidades personales y profesionales. Y lo hizo con una gracia y una madurez que son admirables. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. La explicación, o al menos la parte de la historia que Ande Erçel ha decidido compartir con nosotros, sobre por qué terminó con Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya resultado esclarecedor e interesante. Hemos intentado desgranar los puntos clave de sus declaraciones y ofrecerles una visión más completa de esta sonada ruptura. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que nuestro trabajo tenga sentido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que la presión mediática es el mayor enemigo de las relaciones de las celebridades? Dejen sus pensamientos, sus opiniones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita, y formen parte de nuestra comunidad. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.